a tener en cuenta. De todas formas, si hablamos de televisión digital y hablamos del futuro, lo que va a ser todo esto, pues está todavía por llegar realmente, bueno, pues conceptos como el Google TV o el ITV de Apple, ¿no? Es decir, estos son nuevas herramientas y nuevas tecnologías que en Estados Unidos están empezando ahora y aquí a medida que avance el ancho de banda de nuestras conexiones, pues empezarán a llegar, ¿no? Y esto sí que va a cambiar la forma de utilizar la televisión, desde luego. Google Plus, no sé si han oído hablar o alguna referencia tienen de Google Plus, es la red social que ha lanzado Google. Es decir, claro, Google hasta ahora no había dado pasos en el mundo social, aquí los ha dado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que esto lo ha lanzado hace unos meses y hasta ahora la gente que tenemos o perfil en Google Plus, pues somos un poco, pues por compararlo con algo, es una especie de campus party, ¿no? Es decir, aquí los que estamos metidos aquí somos los, entre comillas, los frikis, ¿no? Es decir, los que nos dedicamos a esto, los de comunicación, los de IT, los de... Entonces, no sé si ustedes tienen perfil en Google Plus y seguro que no son frikis, ¿eh? Pero bueno, de momento la gente que estamos ahí somos un poco esos early adopters, ¿no? Los que queremos meternos para investigar, para ver cómo funciona. Claro, la potencialidad de lo que puede ofrecerte Google es terrible. Hay un gráfico que demuestra un poco la evolución y es, tanto Twenty como Facebook tardaron prácticamente 3 años en conseguir sus primeros 20 millones de seguidores, pues a Google Plus le sobró con 24 días. Es decir, esto pasó en el mes de julio del año pasado, de 2011. Los últimos datos ya superan los 120 millones de usuarios de Google Plus y esto no hace nada más que empezar. Por enseñarnos una foto de lo que es Google, si no lo saben, es decir, Google aparte del buscador es YouTube, es Blogger, quizá no sé si es la primera o la segunda mayor plataforma de blogs a nivel mundial, es Android en teléfonos móviles, es el buscador Chrome, es toda la tecnología de posicionamiento en buscadores que ha desarrollado una industria entera alrededor, que habla de conceptos como el SEO y de por qué mi página sale por encima de la otra, etcétera, etcétera. Es decir, es una industria desarrollada alrededor de Google a nivel mundial. Y luego referirles también este botoncito del +1, que quizá hayan visto ustedes en alguna de las páginas, que es una nueva apuesta de Google precisamente por ese entorno social. Es decir, si ustedes hacen clic en el botón +1, si ustedes están logados y tienen una cuenta de Gmail abierta en Google, cuando hacen una búsqueda, o sea, los resultados de la búsqueda van a estar condicionados por las veces que ustedes han hecho clic en el botón +1, ustedes y sus amigos. Entonces esto es una señal que bueno, tiene mucho que ver con el componente social y que todavía Google está intentando valorar para ver si la utiliza en el futuro o no. Y bueno, y evidentemente todo esto, el salto cualitativo y lo que hace que esto se use de una manera tan masiva es que cualquiera de nosotros con un smartphone, el 50% de los teléfonos en España ya son smartphones, otra cosa es que sepamos utilizarlos, pero lo son. Bueno, pues es prácticamente inmediato. Leía el otro día que estas navidades habían entrado en España 1.300.000 tablets, es decir, iPads y otro tipo de tablets, es decir, y además están llegando unos perfiles, a unos segmentos que quizá el PC, pues para ellos, es decir, están hablando pues quizá gente de una determinada edad, etcétera, donde el PC era una barrera importante para ellos, pero ahora con el tablet pues pueden navegar por internet, pueden acceder a contenidos, y entonces es un tema importante. Y una vez más aquí los players son los mismos. Es decir, es Google versus Apple, ¿no? Veremos quién gana la partida, pero la guerra está abierta. Con esto les termino un poco la foto de las redes sociales y ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo, es decir, qué cosas tenemos que hacer para meternos en este mundo, ¿no? Esta slide, que es un poco quizá compleja, pero bueno, aquí lo que se muestra un poco la evolución de cómo ha cambiado la relación que tenemos con nuestros públicos o con nuestros clientes, no solamente tanto por parte de las marcas, sino por parte de cualquiera que emita un mensaje. Es decir, hace unos años, pues una determinada empresa, una determinada marca, utilizando los canales habituales como televisión, folletos, marketing directo, es decir, envíos postales, etcétera, tenía una comunicación unidireccional con una serie de extraños que lo que quería era que se convirtiesen en sus clientes, ¿no? Pues que le comprasen, ¿no? Entonces esto era lo que ha pasado pues, prácticamente ahí sí que desde la revolución industrial. Con el salto de internet, es decir, la posibilidad de que yo tenga mi sitio web, mi página web, y que ya no sea yo siempre el que tenga que lanzar la comunicación hacia afuera, sino que haya una comunicación bidireccional con gente que me visita, con gente que son mis clientes y que se interesan por mí, etcétera, etcétera, pues cambia. Es decir, aquí ya hay una comunicación en los dos sentidos, pero yo sigo controlando el canal de alguna manera, ¿no? Y ahora el salto cualitativo que suponen las redes sociales es que ahora, primero, yo no sé, porque yo no controlo el canal, entonces yo no sé si la gente, si son mis clientes, si son fans, si son gente que son críticos, es decir, están hablando de mí, yo no sé dónde están hablando, cómo están hablando, entonces yo tengo que posicionarme en esas redes, posicionarme en esos canales
para hacerle un seguimiento a lo que están diciendo de mí e intentar gestionarlo. Es decir, no controlo el canal como estaba pasando en las etapas anteriores, sino que ahora se abre una cantidad de posibilidades que yo ya no controlo, pero sí que puedo gestionar. Entonces veremos un poco cómo se puede gestionar. Es decir, una de las claves para comunicar en el entorno 2.0 y en este entorno de las redes sociales es fundamentalmente la escucha, ¿no? Es decir, tenemos que, antes de aventurarnos a abrir un perfil, a empezar a hacer cosas, tenemos que escuchar lo que la gente está diciendo. Si nosotros somos geólogos, como es su caso, pues vamos a ver si hay gente opinando de geología, si hay grupos en los que se está hablando de estos temas. Hay que hacer una investigación previa para saber lo que está pasando. Si somos Coca-Cola, evidentemente tenemos que ver lo que están hablando nosotros, ¿no? Lógicamente, en cada una de las plataformas hay que adaptar el mensaje. Es decir, como hemos visto antes, no es lo mismo Facebook que Twitter. Entonces, cada uno tiene su propio lenguaje y aunque queramos decir lo mismo, queremos transmitir lo mismo, tenemos que matizar y tenemos que conocer un poco los intríngulis de cada una de ellas, ¿no? Esto es claro y también lo repetiré varias veces. La clave está en segmentar. Es decir, ustedes en su profesión, pues si ustedes al final no sé, realizan un estudio geotécnico, pues se lo pueden realizar de cara a una constructora grande, a una constructora pequeña, a la administración. Entonces tienen que estudiar cada uno de esos perfiles, pues cómo ofrecerles contenidos que les sean útiles para cada uno de ellos, ¿no? Entonces esto es un tema fundamental en Internet. Y bueno, los contenidos, que es algo muy recurrente, en Internet todo se basa en información, todo es digital. Es decir, yo no puedo coger un producto y meterlo en Internet y hacérselo llegar a mis clientes, pero sí que puedo meter contenidos y que les lleguen y que esos contenidos refuercen mi posición. Entonces, en Internet es un negocio de contenidos, eso sí que lo tenemos que tener meridianamente claro. Evidentemente, estar por estar no sirve de nada, hay que tener una estrategia, que es de lo que estamos hablando. Esto suele pasar en la mayor parte de las facetas de la vida, es decir, calidad mejor de cantidad. Todavía es una disciplina muy joven, es decir, estamos empezando en este mundo, con lo cual muchas veces todavía merece la pena probar y ver que nos estamos equivocando para corregir y para seguir haciendo las cosas. Y luego, bueno, pues hay detalles como pues en la vida real, si nos hablan tenemos que contestar, pues aquí igual. Es decir, aquí lo que no podemos es abrir unos perfiles, empieza a haber movimiento, que pasa en muchas ocasiones, y al final no tengamos o no pongamos los recursos o la sensibilidad suficiente para contestar a la gente que nos está hablando. Por lo cual esto es importante, ¿no? Y bueno, pues un poco la crítica, ¿no? Es decir, una de las barreras que tienen las redes sociales también a nivel empresarial, sobre todo, es que, claro, si yo me meto en redes sociales van a hablar mal de mí. Bueno, es que estés metido en redes sociales o no, pueden hablar mal de ti, porque yo puedo entrar ahora mismo y ponerte verde. Entonces, si estás en redes sociales, por lo menos vas a ver si están hablando mal de ti y vas a poder gestionar las críticas. Es decir, si están hablando mal de una determinada empresa, un determinado producto, y la empresa se calla, pues la imagen que proyecta de cara a toda la gente que vea que están hablando mal de ello es negativa. Pero si ven que detrás hay alguien que contesta con educación, con buenos modos, con una posición razonable, intentando dar soluciones, intentando dar respuestas, esto pues, seguramente el que te ha criticado porque está descontento con tu servicio, no lo vas a hacer cambiar de opinión, pero los otros 100 que lean la conversación te van a valorar de otra forma, ¿no? Entonces en esto se basa un poco las redes sociales. De cara a su profesión, y bueno, si quieres tengo que decir que tampoco difiere en gran medida con lo que puede aportar las redes sociales a otro tipo de profesionales, ¿no? Pero evidentemente, si estamos hablando de nuevos canales de comunicación, pues pueden llegar a nuevos clientes. Es decir, a clientes que están en estos canales, que son susceptibles de hacer uso de sus servicios o de solicitar sus servicios y pueden llegar a ellos a través de estos nuevos canales. O bien, clientes que ya son clientes suyos, que pueden utilizar estos canales para mantener una relación mucho más estrecha con ellos. Luego veremos algún caso. Nuevas posibilidades profesionales, es decir, herramientas como LinkedIn, pues en el fondo es un escaparate donde yo proyecto mi experiencia profesional, mi currículum, etc. Pues esto te abre nuevas posibilidades. Si yo empiezo a aportar contenidos que defiendan que yo soy un experto en una determinada área de su disciplina profesional, esto pues me va a posicionar como experto y va a haber mucha gente que va a ver que yo soy experto en esto, por lo cual es una forma de demostrar ese conocimiento y ese expertise, ¿no? Al mismo tiempo, claro, esto es algo que están haciendo y que si somos los primeros en hacerlo, pues nos estamos agarrando a un concepto nuevo, vanguardista, y que nos diferencia de nuestra competencia, del resto de, en su caso, del resto de sus compañeros, porque no lo están haciendo, y porque ustedes serían los primeros en hacerlo, o de los primeros en hacerlo. Esto es un valor que hoy es importante y que dentro de unos años no lo será. Y luego esto es evidente, es decir, al margen de que Internet es una fuente de información para poder captar información técnica, en su caso, pues muy importante, pues herramientas como Twitter, por ejemplo, siguiendo los perfiles segmentados y bien construidos, etcétera, etcétera, se puede acceder a información que está en Internet y que de las formas de búsqueda habituales, a través de Google, a través de otro tipo de herramientas, no se llegaría, ¿no? Y aquí, en cambio, pues se llega de una forma exponencial, ¿no?
Y luego, al margen de hablarnos con los clientes, y esto, bueno, pues desde el colegio, por ejemplo, se están haciendo muchas iniciativas en este sentido, pues para hablarnos con partners, proveedores, compañeros, gente que tiene las mismas inquietudes que nosotros, esos grupos de LinkedIn donde se intercambian comentarios, opiniones, etcétera, es una forma de esto, ¿no? Sí que conviene distinguir también un poco dos niveles a la hora de enfrentarte al social media, ¿no? Hablando de esa estrategia. Hay un nivel mucho más de definición de objetivos y decir, oye, estoy ahí para esto, lo voy a hacer de esta manera y estos son los recursos que tengo, y luego hay un nivel mucho más de ejecución. Es decir, el concepto del community manager se ha movido mucho en los medios de comunicación, se ha hablado mucho de esta figura, pero no basta con tener un community manager o si no hay una reflexión y una planificación previa de lo que se va a hacer en redes sociales. Nosotros, por ejemplo, hemos definido este modelo, que no inventamos nada nuevo, que no se haya hecho antes, pues por ejemplo, cuando hablamos de un plan de comunicación, un plan de marketing. Esto se concreta después, por así decirlo, en una especie de plan de social media, ¿no? Que es, en el fondo, todas esas partes, juntarlas como si fuese un puzzle y tenerlos de una forma estructurada. Es decir, definimos nuestros objetivos, definimos la estrategia a nivel de quiénes son nuestros públicos objetivos, a quién nos vamos a dirigir, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar, con qué recursos contamos. Los recursos siempre son finitos, independientemente de que sea un profesional, una gran empresa o una pyme, los recursos siempre son limitados, ¿no? Y luego definir nuestro posicionamiento, es decir, algo nos tiene que diferenciar del resto. Es decir, está muy bien decir estos son mis servicios y yo me dedico a hacer estudios geotécnicos, pero ¿en qué me diferencio del resto de gente que está haciendo estos estudios? Hay que hacer esa reflexión previa antes de lanzarse al ruedo, ¿no? Una vez que decidimos lanzarnos al ruedo, pues también hay que planificar de nuevo, oye, ¿cuáles son las fases? Es decir, primero, lo primero que nos encontramos al meternos en redes sociales es que no tenemos a nadie que nos siga. Es decir, ese concepto de la comunidad que veremos después, hay que empezar a desarrollarlo, con lo cual hay que hacer acciones para captar a la gente hacia nosotros. ¿Cómo? Con contenidos. Y luego, bueno, pues esos contenidos, ¿de dónde vienen? Son nuestros, los tenemos que generar nosotros, tenemos que escribir todos los días un post, son contenidos externos que podemos vincular, pues en el fondo son contenidos que sean interesantes para nuestro público objetivo. Da igual que sean nuestros o que sean de un tercero. Lo que van a valorar de nosotros es que nosotros somos capaces de aportar contenidos de valor de una forma periódica y por eso nos siguen. Y luego, fundamental, es el tema de, vamos a ver, hemos lanzado contenidos, hemos creado la comunidad, estamos moviendo, estamos conversando, pero ¿lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Hay que medir, y ahora veremos un poco cómo se puede medir, y hay que revisar un poco el círculo, ¿no? Bueno, hablamos de la comunidad, esto lo hemos apuntado ya, es decir, acciones de captación en las cuales en nuestro negocio del día a día tenemos que aprovechar todos los contactos. Es decir, desde que se hace una llamada, desde que se envía un correo electrónico, se envía una carta, es una oportunidad para atraer a la gente a nuestra comunidad y traerla a nuestros perfiles sociales. Es decir, ustedes habrán visto, pues, síganos en Facebook. Pues esto antes era un valor diferencial, el hecho de, bueno, estar en Facebook, y ya todo el mundo está en Facebook. Pero no todo el mundo pone, síganos en Facebook, síganos en LinkedIn, porque en LinkedIn tengo un grupo que lo que hago es compartir contenidos de este tipo. Eso es lo que me hace a mí seguir a un determinado, no sé, marca o profesional, etcétera, etcétera. Y es tan fácil como profundizar un poco en eso para diferenciarte de cualquiera. Bueno, acciones desde el on y el offline, ¿no? Es decir, pues, si ustedes están acostumbrados a relacionarse con sus clientes de una forma tradicional sin que sea por internet, pues pueden aprovechar esa forma de relacionarse con ellos precisamente para volver a atraer a la gente a los canales sociales, ¿no? Es decir, esto en cada uno de los casos, en cada una de las profesiones, pues es distinto, pero en el fondo es pensar en cada uno de los momentos en los que yo tengo contactos con mis clientes potenciales y cómo ahí puedo aprovechar para decirles, oye, que sepas que aquí te estoy aportando este contenido, este valor, etcétera, ¿no? Y luego, una vez que la comunidad se va consolidando y va teniendo unos miembros, hay que hacer una serie de acciones de dinamización. Es decir, la comunidad no es algo donde yo estoy como en el blog, pues como estoy yo ahora mismo contándoles la película a ustedes. Es algo donde la gente está participando, donde la gente aporta, la gente se tiene que sentir partícipe, ¿no? Es decir, clave, como apuntamos antes, responder siempre y de una forma ágil, desarrollar acciones para fomentar esa bidireccionalidad, es decir, que el mensaje no siempre vaya de mí hacia los demás, sino fomentar que la gente también me aporte. Y luego, bueno, en definitiva es eso, hacer partícipes. Y todo se hace a base de contenidos. Es decir, esto lo he repetido varias veces y es la clave de Internet. Es decir, todo lo que se haga en redes sociales, todo lo que se haga en Internet está basado en los contenidos. Pero bueno, ¿qué tipo de contenidos? Es decir, claro, ahora los contenidos digitales pues se están desarrollando, pues a medida que se desarrollan las plataformas de una manera increíble. Es decir, piensen ustedes que si tienen un smartphone, pues este jueguecito es el Angry Birds, pues se lo descargan 60.000 personas al día. Es decir, pues esto es un contenido y es una empresa finlandesa que se ha hecho rica. Son nuevos contenidos, nuevos formatos que están ahí. Es decir, bueno, pues temas como los ebooks, no sé, el
Netflix, que es, digamos, es una televisión digital que en Estados Unidos pues ha funcionado muy bien, pero que ahora está de capa caída cuando han entrado los verdaderos players. Para que se hagan una idea, mueve el 25% del tráfico en Internet. Es decir, estos sí que son la madre de los contenidos. Es decir, los contenidos se mueven y se mueven a través de estas plataformas. Pero nosotros como profesionales, como pymes, como pequeños negocios, ¿qué tipo de contenidos podemos generar? Pues señores, aquí tenemos herramientas que estoy seguro que todos utilizamos, es decir, el PDF. Es decir, el PDF parece baladí porque todos somos capaces de abrirlo, pero no perdamos de vista que es una herramienta que, tal y como la estamos viendo nosotros, la está viendo todo el mundo. Y pesa muy poco, la podemos mandar fácil, la podemos colgar, la podemos hacer accesible. Entonces, no sé, aquí por ejemplo una guía geológica del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. Pues es un documento en PDF que estoy seguro que ustedes, dentro del conocimiento que ustedes tienen de su propia profesión, pueden generar este tipo de documentos que sí que aportan valor, seguro, a sus públicos objetivos. Si los documentos o los contenidos están segmentados para ellos. Otro tipo de formatos que pueden utilizar, pues entramos en el multimedia, imágenes. Hoy por hoy también con los teléfonos todos podemos hacer fotos y lo que hay que perder el miedo es un poco a aparecer en las fotos. Es decir, pues aquí hay un par de geólogos de campo pues haciendo cosas y al final transmite credibilidad ver que detrás de una página web, detrás de un perfil, hay una persona y hay una persona que está ejerciendo su profesión. Entonces hay que perderle el miedo tanto a hacernos fotos, por así decirlo, siempre que tengan un cierto interés, como fundamentalmente al vídeo. Es decir, esto es algo que en España no se hace, se está empezando a hacer ahora, pero que tiene un componente de contenidos muy interesantes y muy visitados y muy valorados por parte de la gente que nos sigue, fundamental. Es decir, ponernos un minuto delante de un vídeo, delante de un colaborador nuestro que nos grabe y que en un minuto, 30 segundos, un minuto y medio, no más, seamos capaces de transmitir qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y no sé, un poco nuestra forma de hacer las cosas. Eso es mucho más potente que muchos párrafos contando nuestra experiencia, nuestros no sé, obras que hemos realizado, clientes que hemos tenido, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver que detrás de una página web hay una persona. Entonces hay que perderle el miedo un poco al vídeo, ¿no? Es difícil. No sé si están familiarizados con este icono, ¿no? Estos son los servidores de noticias sindicadas. Es decir, todos los contenidos los tenemos que generar nosotros o podemos recurrir a contenidos externos. Pues aquí hay una forma de acceder a contenidos externos súper interesante, tanto para pues, acceder a contenidos que puedan ser útiles para nuestro ejercicio profesional, como para poder compartirlos en las redes sociales. Entonces, herramientas como Google Reader, que es una herramienta gratuita que pueden utilizar tranquilamente, lo que hacen es que nos sirven para, es decir, cada una de estas líneas son blogs y cada uno de estos contenidos que están presentados como si fuesen correos electrónicos son contenidos de cada uno de los blogs. Entonces, en un simple vistazo, pues a lo mejor en 5 minutos por la mañana, tengo acceso a varios cientos de contenidos que si no tendría que entrar en cada uno de los blogs para acceder a ellos, ¿no? Entonces, esto es una forma de sindicar las noticias. Entonces, les sugiero que profundicen un poco en esta herramienta porque es muy útil para acceder a este tipo de contenidos. Sé que desde el colegio pues, se utiliza y se sindica. Y luego otra herramienta que también de cara, oye, vamos a empezar a meter contenidos en redes sociales, pero ¿de qué manera? Pues este plan de contenidos, que en el fondo no es más que una hoja de cálculo de toda la vida, donde estamos diciendo, oye, pues el lunes el community manager, ya sea yo, ya sea una persona de mi empresa, ya sea una persona externa, porque existen esas posibilidades, pues se va a dedicar y va a meter estos contenidos en Twitter. El martes va a trabajar en LinkedIn. Y entonces, oye, de alguna forma es una hoja de ruta para que el community manager sepa lo que tiene que hacer y que nosotros, como conocedores del negocio, podamos supervisar si lo está haciendo bien o mal. ¿Cómo lo supervisamos? Valorando realmente, pues, oye, el impacto que están teniendo sus inserciones dentro de estos canales. Entonces, ¿cómo valoramos? Pues aquí podemos definir, es decir, el problema que tenemos con Internet y con las redes sociales es que hay una avalancha de datos que a veces da, una vez más, vértigo, ¿no? Da miedo. Es decir, aquí tenemos que intentar agarrarnos a 4 variables que sean críticas, que sean esenciales y poderlas seguir a lo largo del tiempo. Entonces las variables las podemos clasificar en este sentido, es decir, variables de distribución, a cuánta gente llevo. Es decir, llego de esta manera, bueno, pues eso es cuantitativa pura y dura. No basta con llegar a la gente, porque, vale, puedo llegar a 300 personas, pero si yo no genero que esa gente comente, interactúe, etcétera, etcétera, pues me quedo un poco en la primera fase, con lo cual es fundamental definir esas variables de interacción, ¿no? Cuando ya la comunidad está creciendo y tenemos un cierto nivel, podemos incluso valorar, y hay herramientas que lo hacen automáticamente y muchas de ellas gratuitas, si estamos generando un posicionamiento positivo o negativo respecto a lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, si generamos una cierta influencia, ¿no? Y luego, por último, en el fondo lo que nos interesa es que la gente actúe. Que actúe es que nos soliciten un presupuesto, que se descarguen el PDF que nosotros les hemos colgado,
que se den de alta en nuestro newsletter para abrir la puerta para luego contactar con ellos. Es decir, eso sí que es cuantitativo puro y duro y en el fondo es lo que buscamos, ¿no? Y todo esto en el Social Media Plan tiene que estar pues bien estructurado a través de un plan, ¿no? Es decir, esto ustedes tienen más experiencia seguro que yo. Es decir, cualquier proyecto pues tiene que tener detrás una planificación y una serie de hitos que se tienen que cumplir en el tiempo. Si no, pues esto nunca va a funcionar. Avanzo un poco y bueno, pues esta es un poco la forma de definir una estrategia en redes sociales, o como nosotros pensamos y estamos implementando estas estrategias en empresas y además en profesionales muy parecidos a ustedes, ¿no? Pero en el fondo aquí estamos hablando de cómo podemos ganar dinero en las redes sociales. Es decir, el concepto de social media está muy bien, pero aquí entronca también con el concepto de marketing, ¿no? Del marketing digital, ¿no? Que en el fondo a mí hace tiempo me contaban el marketing no es más que intentar que el dinero pase de los bolsillos de nosotros a los tuyos, pero de una forma legal, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues el e-marketing o el marketing digital tiene que ver con esto, pero con las teclas, digamos, con Internet, ¿no? Entonces, cualquier estrategia de marketing digital está apoyada en estos tres pilares, ¿no? Es decir, alcance, conversión y relación. Hablamos de alcance, como hemos apuntado antes. Esto quiere decir, vamos a ver, tenemos que darnos a conocer y la gente tiene que llegar a nosotros, ya sea a nuestra página web, ya sea a nuestros perfiles sociales o a cualquier espacio que nosotros tengamos abierto en Internet. Es decir, tenemos que generar tráfico hacia nuestra presencia. Entonces, hay herramientas para hacerlo, todo lo que podamos hacer en buscadores, vínculos que consigamos con otras páginas, publicidad que hagamos, los banners estos que ustedes ven en muchas de las páginas, etc. Pero bueno, hemos conseguido que la gente llegue a nuestra página web, a nuestro perfil social, y que, es decir, aquí hay una cosa que aquí en España todavía no ha explotado, y es la conversión. Es decir, la página web está muy bien para tenerla con una tarjeta de presentación de esta es mi empresa, este soy yo, estos son mis servicios y estos son los clientes con los que he trabajado, pero hoy por hoy Internet es lo suficientemente maduro para que gran parte de nuestros clientes y nuestros públicos objetivos interactúen un poco más allá con nosotros. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy especializado en los estudios geotécnicos de construcción de edificación, por ejemplo, y sé que soy especialista no sé, en unas constructoras medianas y grandes, y me tengo que dirigir al director técnico, ese que me va a contratar, igual estoy diciendo una burrada, pero entiendo que en muchos casos será el director técnico el que les llame, el que les solicite este servicio. Yo me tengo que ponerme en su lugar y pensar qué contenido puedo generar yo que sea útil para este director técnico. Evidentemente, técnico, es decir, contenido que tenga una carga profesional importante. Entonces, si yo soy capaz de en mi página web colgar las 10 cosas que tiene que tener en cuenta un director técnico antes de enfrentarse a un estudio geotécnico, pues creo que es un contenido que, no sé, quizás estoy diciendo una tontería, pero ustedes conocen su negocio mucho mejor que yo. Pero es un contenido que de cara al director técnico pueden decir, oye, pues al margen de decir que esta gente tiene experiencia, voy a descargarme esta guía que me están ofreciendo a ver qué es lo que me cuenta. Si el contenido es realmente útil para él va a tener en la cabeza que esa guía se la hemos dado a nosotros y se la hemos dado de una forma gratuita. Con lo cual, a cambio de descargarse esa guía, a cambio de leerse ese documento, desde luego que es gratuito y que es interesante para él, estará dispuesto a dejarnos unos datos, es decir, unos datos de contacto. Me descargo la guía, es gratuita, pero a cambio me dejas unos datos. Entonces ahí tenemos la posibilidad de interactuar con él, nos ha dejado la puerta, digamos, entreabierta, para luego hacer una llamada, mandar un correo electrónico, intentar provocar una visita. En eso consiste la conversión, ¿no? Y luego, una vez que podemos convertir, pues lo que hay que hacer es mantener una relación e intentar que se repitan las visitas y que se repita la relación con ellos. ¿Dónde se sitúa el social media y las redes sociales en todo esto? Pues es lo que tiene, es decir, es en cada una de las fases. El social media sirve tanto para atraer a la gente, como para convertirla, como sobre todo para relacionarnos con ellos a posteriori, ¿no? Visto de una forma gráfica, pues esto es como el embudo de ventas de toda la vida. Es decir, nosotros podemos captar visitantes que accedan a nuestra página web, a nuestros perfiles sociales, etcétera. Una vez que hemos hecho estas acciones de alcance, con la conversión lo que pasamos es de que los visitantes nos han dejado, se han identificado y se convierten en leads, en prospectos, ¿no? Por así decirlo. Y con esta relación, o sea, con estas herramientas de relación, lo que conseguimos es que en el final, pues oye, esto se traduzca en un rendimiento económico, ¿no? El social media nos ayuda en todo esto, y bueno, si nosotros captamos 100 usuarios, 100 visitantes, de los 100, pues 20 nos dejan sus datos porque realmente nuestros contenidos son interesantes para ellos, y al final tenemos la suerte de que 5 nos contratan, y con esos 5 generamos X euros, pues aquí ya estamos hablando de ROI, es decir, esto ya no solamente tenemos nuestra página web ahí para que la gente nos vea y porque tenemos que estar en internet, y al final la gente va a acceder a mi página web porque le voy a dar mi tarjeta, entonces veo que este es tu dominio, entonces accedo y me hago una idea de cuál es tu empresa. No, esto es que la gente nos conoce sin necesidad de que nos haya visto antes, y le estamos demostrando que somos expertos en eso.
Entonces, pues este tipo de cosas funcionan, y funcionan en su sector. Oportunidades, ¿no? Es decir, o sea, yo he hecho un ejercicio muy sencillito que cualquiera puede hacer relacionado precisamente con su profesión. Es decir, volviendo a lo de antes, ¿no? Google nos dice que 4.000 personas al mes buscan estudio geotécnico y que 140 estudio geotécnico en Madrid, 720 estudios geológicos. Yo no sé cuál es la diferencia, ustedes seguro que sí. Es decir, estos son los resultados. Es decir, estudio geotécnico en Google, lo que vemos es, primero tenemos que tener claro un poco la diferencia de los resultados que nos sirve Google. Hay dos cosas a tener en cuenta. Estos dos espacios es lo que nosotros llamamos pay-per-click, que es lo que nosotros pagamos a Google. Es decir, ahí estamos pagando a Google por aparecer ahí. Pero en cambio todo esto son cosas que nosotros hacemos en nuestra página web y alrededor de nuestra página web para que aparezcamos más o menos arriba, ¿vale? Entonces vemos que hay gente que está pagando a Google por aparecer aquí en los primeros puestos, es decir, si yo meto estudio geotécnico, pues en cualquiera de estas tres empresas y de todas estas podré clicar. ¿Por qué? Porque yo tengo la necesidad de un estudio geotécnico, entonces voy a buscar estas empresas, pero por ejemplo aquí hay muy poca batalla, es decir, aquí no se están haciendo muchas cosas. Aquí con un poquito que se haga en la página, en sus páginas web, se pueden posicionar aquí el primero. Y el efecto que tiene esto es, claro, esta gente no está pagando a Google, con lo cual, bueno, pues realmente Google nos está considerando más importante que el resto, con lo cual tiene un punto de credibilidad que no tiene el pay-per-click. Entonces no sé si me estoy explicando. Entonces, esto es una oportunidad muy clara que tienen. Si por ejemplo vamos al concepto geólogo, que es algo mucho más amplio, pues que sepan que solamente hay una empresa a nivel nacional, que he hecho varias búsquedas, he intentado por activa y por pasiva, que está pagando a Google por la palabra clave geólogo, por lo cual en todas las búsquedas que metamos geólogo va a aparecer esa misma empresa. Pues esto es muy fácil competir, es decir, si yo no conozco el sector y necesito un geólogo y busco la palabra geólogo, pues me da la sensación de que la única empresa que tiene geólogos en España es esta. Evidentemente no, pero para Google y para alguien que está buscando en Google pasa esto. Entonces esto también es cuestión de considerar. Aquí sí que aparece en el colegio de geólogos, lógicamente, pues porque el SEO lo tenéis optimizado, ¿no? He entrado en algunas de las páginas que aparecen ahí, entonces, bueno, pues son páginas muy correctas, ¿no? Es decir, oye, pues esta es la empresa, esto es una empresa de Barcelona, un teléfono de contacto, estos son nuestros servicios, aquí hago una presentación, estos son nuestros servicios, bueno, pues una posibilidad de contacto, un trabajo con nosotros, pero en el fondo, volvemos a lo de antes, es decir, es la empresa que dice, este soy yo, aquí estoy yo, esto es lo que hago, etcétera, etcétera, pero no estoy buscando, salvo con una solicitud de presupuesto, estoy seguro que reciben muy poquitas, no estoy buscando, oye, yo soy un experto y tengo esta información de valor, este informe, esta guía, esta interpretación de una nueva normativa que me he trabajado yo, que para ti, con este determinado perfil, puede ser interesante. Eso, pues precisamente estas empresas que son las que aparecen en el buscador, que son las que más visitas reciben a través de internet, no lo están haciendo. Aquí, en cambio, por ejemplo, aparecen segmentados muy bien los servicios que ofrecen, pero el siguiente paso sería, en lugar de segmentar servicios, segmentar clientes. Es decir, ustedes conocen muy bien con qué tipo de clientes se enfrentan. Es decir, pues uno es el director técnico de una empresa constructora grande. Pues otro quizás es el perfil de administración, un funcionario que tiene otras necesidades distintas. Si ustedes son capaces desde la homepage dirigirme a mí como funcionario que necesito un estudio y contratar una empresa como la suya, o un servicio, un profesional como el suyo, dirigirme hacia ahí, y los contenidos que me están dando a través de ese canal son pensados para mí, pues ya se están diferenciando de las principales empresas que están en internet, que no tienen por qué ser las principales empresas a nivel real, pero sí las que se ven por internet, ¿no? Esto es otro caso y sucede prácticamente lo mismo, es decir, vale, estos son nuestros servicios, aquí los tenemos, el contacto, es decir, bueno, pues sí, esto demuestra credibilidad, etcétera, etcétera, pero no hay interacción ninguna. Es decir, esperamos que con esto nos vayan a llamar y ya nos vayan a considerar. No sé si ustedes pertenecen a alguna de estas empresas, pero ya les digo, es muy fácilmente mejorable y es muy fácilmente conseguir resultados en su sector, ¿no? Sí que, o sea, una de las cosas más llamativas también es que ninguna de las páginas web que he visitado del sector, y han sido varias, tienen acceso a los perfiles sociales. Es decir, no hay, o sea, más allá de grupos como por ejemplo esto de los geólogos emprendedores o otras plataformas lideradas por el colegio, etcétera, pues es muy complicado encontrar una presencia comercial en redes sociales. Es decir, pues eso es una oportunidad. Es decir, no es que esté mal, es que si ustedes son los primeros en hacerlo, van a ser los primeros. Entonces ahí lo tienen. Entonces, por concretar un poco más cuáles son las oportunidades, evidentemente en buscadores pueden hacer muchas cosas y pueden posicionarse ahí y garantizarse que al menos la gente los visite, ese alcance que veíamos antes de la estrategia, ¿no? Segmentación, si ustedes son capaces de reflexionar dentro de su base de datos de clientes cuáles son los tipos de clientes distintos que tienen y hacer estas estrategias de CRM, ¿no? Es decir, en el fondo es intentar ponerme en el lugar del otro y pensar qué es de lo que yo sé,
que cómo se lo puedo servir para que le resulte útil al otro, ¿no? Pues ahí lo tienen, ¿no? Evidentemente contenidos de valor, una vez más. Esto es un concepto que bueno, pues después Jaime profundizará un poco más cuando hablemos de LinkedIn, pero que tiene que ver mucho con el posicionamiento profesional, es decir, se puede gestionar una marca de empresa y se puede gestionar una marca personal. Bueno, pues Jaime, por ejemplo, no le gusta el concepto porque las personas no somos marcas, evidentemente, pero sí que podemos hacer cosas a través de las redes sociales para que en lugar de tener que ser nosotros los que vayamos a las empresas, sean las empresas las que nos hayan encontrado a nosotros y hayan visto que nosotros somos expertos en un determinado campo. Y esto es una forma de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues siendo los primeros podemos ser un referente. Es decir, esto hoy es posible. Un concepto como geología 2.0, es decir, en otras profesiones basta con buscar en Google no sé qué 2.0, fisioterapia 2.0, que hacemos cosas con ellos, y hay mucha gente que se está desarrollando, que está pensando en ello y tal. La geología 2.0 está virgen. Es decir, no. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero es que igual nuestra profesión pues es muy complicado meterme en las redes sociales porque, no sé, les voy a poner algunos ejemplos de profesionales como ustedes en ámbitos totalmente distintos en los que a priori es complicado pensar que pueden entrar en las redes sociales pero que han entrado. Y bueno, pues aquí tenemos un caso, voy deprisa porque me imagino que voy fatal de tiempo ya. Es decir, este señor es un taxista de Oviedo, que se llama en Twitter Taxi Oviedo, Richard García se llama, y este hombre empezó abriéndose una cuenta en Twitter, empezó moviéndose el taxi en Twitter y este hombre está en el aeropuerto de Avilés, y entonces le llegaban muchas... la gente, joder, pues yo estoy en el aeropuerto de Avilés, pues la gente, los que le comentaba antes, es decir, hay mucha gente que si estoy en Twitter me gusta que me hablen a través de Twitter, por lo cual yo voy a ir al aeropuerto de Avilés, pues en lugar de buscar un taxi, pues a través de Twitter sé que hay un taxista y lo reservo y tal, ¿no? Pero este hombre utilizó una plataforma que se llama Foursquare, que no hemos hablado de ella, que igual le suena, que tiene que ver mucho con los móviles y con decir en cada momento en qué lugar estoy, ¿no? Es una plataforma que en Estados Unidos funciona muchísimo, está muy consolidada, pero aquí en España le está costando, ¿no? Y este señor hizo una cosa tan peregrina como ponerse una pegatina en el taxi que decía que era un taxi Foursquare. Y esto empezó a tuitearlo. ¿Qué es lo que pasó? Que la gente de Foursquare en Estados Unidos se dio cuenta que era el primer taxi en Foursquare, es decir, ese concepto del primer taxi en Foursquare a nadie se le había ocurrido, se le había ocurrido a él. Entonces, bueno, pues esto empezó una bola en Estados Unidos, aquí en España nadie sabía lo que estaba pasando, pero en Estados Unidos esto empezó a crecer, bueno, o sea, 6 millones de tweets o de personas a las que le llegaban los tweets hablando de este hombre de Oviedo, es decir, una cosa alucinante, lo entrevistan en el New York Post, o sea, es una cosa increíble y ya los medios españoles, me parece que fue el país, se dan cuenta de lo que está pasando, lo traen para acá y le entrevistan. Y ahora mismo, bueno, pues al margen de que el taxista, o sea, el taxi, pues creo que ha subido las reservas a través de esto un 80%, y pues este hombre lo que pasa es que tampoco quiere desarrollarlo empresarialmente, comprar más taxis, etcétera, etcétera, pero bueno, solamente contándolo por ahí, es decir, yo creo que está ganando más dinero que con el taxi, ¿no? Y si les interesa, bueno, pues aquí lo tienen a él contándolo, que lo cuenta mucho mejor que yo porque es su experiencia y es un tema bastante curioso. Otro ejemplo es, este señor se llama Alfonso Alcántara, es un sevillano, este es un formador, digamos, es decir, el típico que hacía coach tradicional en las empresas, de desarrollo de emprendedores, etcétera, etcétera, y él empezó a agarrarse al concepto coaching 2.0. Entonces empezó a crear su blog, y hoy su blog, pues yo creo que detrás del de Enrique Dals, a mí por ejemplo prefiero este y se lo recomiendo, pues es uno de los más seguidos, esto es hace ya un tiempo, pero debe tener más de 40.000 seguidores en Twitter, es decir, es gente que diariamente le sigue lo que él tiene que decir, y bueno, pues este hombre, pues al margen de que ahora se dedica también a contar su experiencia, etcétera, etcétera, pues de un entorno offline pasó al entorno 2.0 pues de una forma increíble. Y luego quizá uno de los ejemplos más gráficos, más paradigmáticos es el de este hombre, ¿no? Este señor se llama Bere Casillas y es un sastre de un pueblo pequeño de Córdoba, creo recordar. Y bueno, pues este hombre pues lo cuenta, es decir, estaba a punto de cerrar su sastrería y empezó a desarrollar ese concepto de elegancia 2.0. Pero bueno, esto pues, es un poco surrealista, ¿no? Elegancia 2.0, ¿qué es esto? Pues este señor lo hizo precisamente haciendo vídeos. Y ya lo ven ustedes aquí, es decir, no le dio miedo que le grabasen un vídeo y empezó a hacer cosas. Les voy a poner un ejemplo, que es la mejor forma de verlo. Soy Bere Casilla y hoy quiero hablarle de la diferencia entre una corbata de gran calidad y una corbata mediocre. Creo que sería importante, antes de nada, que le explicara en qué partes se divide una corbata. Con la parte exterior de una corbata. Esto es lo que nosotros denominamos la pala ancha. Si damos la vuelta completa, esta sería
la pala estrecha, parte exterior también encontraremos un pequeño trocito de tejido que se denomina pasantino. El pasantino se utiliza para introducir la pala pequeña por dentro y así evitamos el petuleo de la corbata. Luego tenemos las etiquetas de marca. Bueno, no es lo que entero, pero para que vean, es decir, este hombre perdió el miedo, se metió en internet, empezó a hacer estos vídeos, sobre todo empezó enseñándole a la gente a hacerse los nudos de corbata, los diferentes nudos que hay, algo tan básico como eso, y bueno, que pueden parecer incluso graciosos y anecdóticos y tal, pero este señor lo importante es que hay 5 millones de vídeos vistos ya en YouTube, es decir, hay estos vídeos que él ha hecho en plan casero y tal, pues los han reproducido más de 5 millones de veces. Entonces, este hombre, bueno, conozco la historia un poco porque he tenido oportunidad de conocerle y bueno, pues ahora ha desarrollado, aparte de que ha crecido todo su taller, ha abierto una marca propia, ahora está desarrollando una línea de joyas, es decir, pues sí, el concepto elegancia 2.0 lo está llevando al extremo. Entonces, bueno, ¿por qué este señor que es un sastre puede hacerlo y no un geólogo? Y ustedes conocen su profesión, no yo. Y luego, por último, ya por terminar, que me pasa mucho el tiempo, pues recomendarles algunas plataformas nuevas, porque en el fondo esto de las redes sociales es un tema de tener curiosidad y de querer investigar, ¿no? Y bueno, pues SlideShare sé que en el colegio también son muy activos y que ahí pueden encontrar muchísimas presentaciones. No sé si conocen ScriptDB, que es también ahí donde hay mucha información técnica, mucha información profesional interesante, hay muchos libros, white papers, muchos en inglés, pero hacen más cosas en castellano. Herramientas como Stable que suponen una forma distinta de navegar por internet, es decir, de definir un perfil con mis gustos y que los contenidos que me están llegando a través de internet sean adaptados al perfil que yo he promovido. Una herramienta como Pinterest, que es un poco la red social de moda, y además Enrique también es muy activo ahí, que lo he visto por ahí, que esto supone una especie de tablón de anuncios donde podemos pinchar fotos, entonces parece algo baladí, pero las posibilidades son muy interesantes, ¿no? Y esto es ahora mismo como lo último, digamos, y si les gusta la música, y estoy seguro que si les gusta, conocen Spotify, pues Spotify, por ejemplo, ha lanzado hace un mes y medio más o menos unas aplicaciones sociales que son descargables y tal, que dan un giro más allá de lo que es el concepto, o sea, es decir, el sector de la música está en crisis, de acuerdo, pero el futuro a lo mejor va por ahí, ¿no? Entonces ahí, si les gusta el tema, pues les sugiero que le echen un vistazo. Y luego, si ustedes tienen tablet, pues seguramente conocerán esta aplicación, y si no la conocen, se la recomiendo. Es decir, Flipboard es un agregador de contenidos que lo que hace es coger contenidos de distintas fuentes y maquetarlos de una forma que prácticamente parece un periódico, ¿no? Con lo cual todo el concepto de maquetación, imprenta, todo esto y tal, está prácticamente automatizado, ¿no? Entonces yo de las cosas que he visto en tablet, pues yo creo que debe ser la segunda o la tercera aplicación más descargada y es realmente una cosa novedosa y útil, ¿no? Y bueno, con esto pues me quedo a su disposición. Si quieren cualquier consulta ahora, que vamos mal de tiempo, o luego a posteriori a través de correo electrónico o de LinkedIn, pues estoy a su disposición. Muchísimas gracias.